Capítulo 7. El nacimiento de mi hermana pequeña, la sirvienta. Estábamos en una posada en un pequeño pueblo del reino de Sirón. Fue aquí donde el camino se bifurcó, un sendero que lleva al país santo de Milis y el otro al reino Asura. Aquí es donde iba a separarme de Lilia y los demás. Lilia y yo nos sentamos juntos en una mesa, uno frente al otro. Eso es. Quiero decir, el maestro de la perrera es realmente increíble. Si se pone serio, puede hacer que la lluvia inunde el bosque y luego congelarlo. Estás hablando de magia, ¿verdad? Es increíble. Por supuesto, tengo historias aún más sorprendentes que esa. ¿Quieres oírlas? Sí, por favor, háblame de ellas. Las voces de Eris y Aisa entraron por la ventana exterior. Eris se jactaba de los logros del maestro de la perrera. Sonreí amargamente y dirigí mi atención a Lilia. Los dos habíamos hablado un poco aquí y allá en el pasado, pero ¿cómo se suponía que iba a acercarme a ella ahora? Mientras pensaba, Lilia aprovechó la oportunidad para entablar conversación primero. Permítame agradecerle una vez más, señor Rudeus. No puedo ni empezar a expresar lo agradecido que estoy de que me haya salvado la vida no solo una vez, sino 2 veces. Por favor, no te preocupes por eso, dije. Esta vez no he hecho nada. No, escuché cómo captaste un susurro de información sobre nosotras y te desviaste para venir al reino de Sirón, dijo Lilia mientras bajaba la cabeza. Todo lo que hice fue seguir las instrucciones del dios hombre. Y luego, innecesariamente, me quedé atrapada en una trampa y necesité ayuda para escapar de ella. Si todavía tenía el valor de exigir gratitud después de todo eso, debería haber sido capaz de usar ese mismo valor para lograr más en mi vida anterior. Por favor, dirija esa gratitud a Richard y Eris en su lugar. Ellos son los que actuaron apropiadamente y llevaron todo a una conclusión pacífica. Hablé un poco con ellos, dijo, pero me dijeron que todo era parte de su estrategia. Esa no era mi estrategia. Lilia se quedó callada y dijo, si es así como te sientes. Parecía disgustada, pero no le pedí que llamara a algo negro cuando en realidad era blanco. Nos quedamos en silencio por un tiempo después de eso. Aisa. Lilia comenzó a preguntar, mirando por la ventana, a veces dice cosas que son ofensivas. Por supuesto que no. Es una niña excepcional. Ninguna niña normal podría poner tanta previsión en sus acciones a los 6 años. Pero ella no es tan grande como tú. Intenté enseñarle todo lo que pude estos últimos años, pero incluso ahora, mi hija es demasiado estúpida para entender lo asombroso que es usted, Lord Rudeus. Llamarle estúpida es exagerar un poco. Además, tenía una ventaja en forma de recuerdos de mi vida anterior. Había considerado la posibilidad de que Aisa fuera igual a mí, pero cuando intenté preguntarle sobre la existencia de cosas como la televisión y los teléfonos móviles, se quedó mirándome fijamente. La chica era una genio común y corriente. Los genes de Paul, como resultó ser, eran en realidad bastante increíbles. ¿Qué piensas de Aisa? Lilia preguntó, como si la pregunta acabara de aparecer en su cabeza. Te lo dije, es excepcional. No quiero decir eso, me refiero a su apariencia. Creo que es linda, dije. Lilia siguió adelante. Es mi hija. ¿Crees que su pecho se desarrollará a medida que crezca? ¿Qué? No tenía ningún interés en el pecho de mi hermana pequeña. Además, ¿de qué diablos estábamos hablando aquí? Señor Rudeus, si tiene la intención de viajar a Asura, por favor lleve a Aisa con usted. Tengo que regresar al lado del maestro, pero Aisa puede ir contigo, ¿no? ¿Puedes decirme por qué estás preguntando esto? Desvié la conversación hacia ella. Le he dicho todos los días que algún día te servirá. Así parece. Le he enseñado todo lo que sé. Aún es joven, pero dale unos años y tendrá un cuerpo que todos los chicos adorarán. Un cuerpo que todos los chicos adorarán, Espera un segundo. Es mi hermana pequeña, ¿te das cuenta? Sé que eres un mujeriego. ¿Lo sabía? Está bien entonces. Aún así, me sentí incómodo cuando Lilia me presentó a Aisa como si fuera una comida gourmet preparada para mi consumo. Ella todavía tiene solo 6 años, ¿no? Está en una edad en la que necesita estar con sus padres. Si así es como te sientes realmente, dijo. Lilia parecía decepcionada, pero no dije nada malo. Aisa era todavía joven. Era mejor para ella estar con sus padres, ¿verdad? Mi sentimiento, como alguien que nació japonés, era que era mejor para un niño estar con sus 2 padres cuando eran pequeños. Por lo menos uno, si no ambos, pero definitivamente no ninguno. Entiendo, es cierto que Aisa es todavía inmadura. No puedo enviarla contigo cuando todavía es tan inexperta. Por favor, no le enseñes nada demasiado raro, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Sobre que soy un pervertido. Solo le he dicho lo maravilloso que eres, respondió. Y por eso, parece que se está revelando, en efecto, aunque solo por el momento, dijo Lilia con una risa tranquila, levantando la cara. Su expresión era brillante y soleada. No podía llevar a Aisa conmigo, pero ya había recibido algunas cosas preciosas de Lilia. Una de esas cosas estaba colgada alrededor de mi cuello en un cordón de cuero. La otra estaba escondida en una caja por seguridad. No me iba a separar de ella nunca más. Gracias por el colgante. Y las bragas. No fue un problema. Sé lo preciosas que son para ti. Había un significado oculto en sus palabras, por supuesto, ya que realmente se refería a las bragas. Le debía mucho por todo lo que había hecho por mí. Así que, supongo
¿Tengo que llevar esto por ahí realmente hace que la gente piense que soy un pervertido? ¿Un pervertido? ¿Es eso algo que Aisa te dijo? Lilia saltó de repente de su silla. Tuve que hacer un gran espectáculo para que se sentara de nuevo, donde dejó escapar un pequeño suspiro. Era relativamente libre de moverse por el castillo, así que alguien debe haberle metido cosas extrañas en la cabeza. ¿Cosas extrañas? Sí, muy extrañas, en efecto. Si la ropa interior es suficiente para llamar a alguien pervertido, ¿qué pasaría si se fuera a trabajar al Palacio Real de Azura? El Palacio Real de Azura. Yo pregunté. Ahora que lo pienso, dijiste que solías trabajar en el interior del palacio, ¿verdad? Sí. Comparado con lo que vi allí, tú y el maestro no podrían ni siquiera empezar a ser descritos como pervertidos. Oh, realmente. Aparentemente, el Palacio Real de Azura era donde se reunían los verdaderos caballeros. Tenía sentido considerando que había cierta familia noble que ya sabía que amaba el pelaje. No eran solo los Grey Rats los que tenían tales inclinaciones. La familia real de Sirón también era bastante terrible. Uno de ellos disfrutaba de la vagina de las mujeres. No necesito una foto detallada, gracias. No necesitaba ir más allá de eso. De todos modos, hay muchos entre las familias reales y nobles cuyas preferencias corren hacia lo perverso. Comparado con eso, tener interés en la ropa interior de alguien a quien admiras es bastante normal. Lilia miró a la distancia mientras hablaba. Probablemente estaba reviviendo un recuerdo desagradable. Por favor, saluda a papá de mi parte, le dije. Entendido. Te daré algo de dinero para cubrir el viaje, pero sí parece que no será suficiente. Detente en un gremio de aventureros y busca a un subordinado de papá, aconsejé. Entendido. Estoy seguro de que estos soldados que te escoltan son de confianza, pero, por si acaso, ten extrema precaución. Siguen siendo extraños. No hay ningún problema en eso. Los conozco a todos. ¿O lo estás? Entonces, Lord Rudeus. Mientras yo estaba ocupado pensando en otra cosa, Lilia se levantó, se acercó a mí y me abrazó a su pecho. Sus voluminosos pechos me asfixiaron la cara y mi respiración de repente se volvió errática. Señorita Lilia, están en mi cara. Todavía no has cambiado desde que eras pequeño, dijo con una pequeña risa. Al día siguiente, antes de salir, Eris, Richard y yo hicimos la última comprobación de nuestro carruaje para asegurarnos de que nada estaba mal. Lilia y los demás iban a salir antes que nosotros y ya habían intercambiado el carruaje. Señor maestro de la perrera, señor maestro de la perrera. Aisa salió volando del carruaje, corriendo por el suelo hacia mí. ¿Qué pasa? Un momento. Me agarró el dobladillo de la camisa y me arrastró con ella. Le eché una mirada a Richard para que entendiera y luego me adelanté y la seguí. El lugar al que me trajo era un pequeño matorral al lado de la carretera. Se agachó y me hizo un gesto para que la siguiera. Hice lo que me pidió y me acerqué como si estuviéramos a punto de tener una conversación secreta. Señor maestro de la perrera, en realidad tengo un favor que quiero pedirle, en privado. Un favor. Si es algo que puede hacer, seguro. Si mi linda hermanita tuviera una tarea para mí, haría todo lo posible por cumplirla. Norn ya me odiaba y no quería que Aisa me odiara también. Parecía estar en su gracia por ahora, pero eso era porque pensaba que yo era el maestro de la perrera. Por favor, llévame contigo. Mis ojos se abrieron mucho cuando le escuché preguntar eso. Estaba haciendo esto Lilia. Te dijo tu madre que dijeras eso. Tal vez pensó que como rechacé su petición, usaría las lágrimas de su hija para persuadirme. Lilia fue más astuta de lo que yo creía. No hay forma de que mi madre esté de acuerdo con eso. Todos los días, mi madre me cuenta cómo voy a servir a mi medio hermano en el futuro. Ella dijo eso, estuve de acuerdo. Pero, Aisa golpeó su puño contra el suelo. No quiero ser parte de esto. Ella no quería tener nada que ver con estar cerca de mí. Probablemente porque me excitaba mucho la ropa interior. Lo siento, me disculpé en mi cabeza. Hablamos de ello el otro día, ¿verdad? Mi hermano es un pervertido. Entiendo lo que decías, señor maestro de perreras, pero no puedo soportar la idea de servir a alguien así. ¿Es eso cierto? Así que por favor, te lo ruego, sálvame. Con la misma valentía que el otro día, de las manos malvadas de un pervertido. Voy a pasar de eso. Esto no era una broma. Si los dos viajáramos juntos, ella aprendería mi verdadero nombre eventualmente. Y cuando descubriera que le había mentido, espera, éramos una familia, así que lo iba a descubrir de todas formas. ¿No? ¿Por qué no? Es un pervertido. Eso es solo tu imaginación, no la realidad, dije. De acuerdo, vamos a dejar las cosas claras aquí. Si le confiara esta tarea a Lilia, probablemente sería conocido como un pervertido para siempre. No importaba cuánto dijera que los del Palacio Real eran mucho peores que yo. Eso no iba a cambiar la impresión que Aisa tenía de mí. Nunca lo has conocido, ¿verdad? Pero no hay que confundir esas bragas. Tal vez haya una razón para eso, sugerí. ¿Y qué razón podría tener para atesorar bragas? ¿Por qué? Eso no era algo para lo que tuviera una respuesta preparada. Pero, por ejemplo, en las religiones monoteístas, la gente adoraba la ropa que llevaba una persona santa, ¿verdad? Eso era especialmente cierto cuando considerabas que estas eran las bragas que Roxy usaba cuando rockeaba en su banda de mujeres con una sola mano. Este era un artículo raro que solo los jugadores de más alto nivel poseían. Si
fueras un jugador que se preocupara por ese tipo de cosas, ¿qué harías con ellas? ¿Lo atesorarías por el resto de tu vida? Por supuesto. El lema de mi fe personal era: la lujuria y el conocimiento son ambos importantes. De todos modos, eso aparte. Roxy era la antigua tutora de su hermano, ¿correcto? Sí, respondió. Así que ha tenido un gran impacto en tu hermano, ¿verdad? No hubo ningún, supongo. Yo era su hermano mayor, así que sabía lo que estaba diciendo. Roxy fue la persona que me ayudó a hacer algo que no había podido hacer en casi 20 años. La razón por la que estaba viviendo mi vida así era por Roxy. Entonces tal vez quiera atesorarla como un artículo de alguien increíblemente importante para él. No parecía satisfecha con esa explicación. En ese caso, ¿por qué no le dio un artículo que su ídolo, el maestro de la perrera, había estado usando? Recuperé algo de mi bolsillo. He usado este protector para la frente durante mucho tiempo. ¿Por qué sacas esto a relucir de repente? Porque te lo estoy dando. Le entregué el protector para la frente. Era algo que había comprado hace mucho tiempo, cuando estábamos en Ricarizo. Aunque lo había lavado desde entonces, todavía tenía un rastro de mi sudor, ya que lo había usado durante tanto tiempo. Aisa parecía un poco sorprendida mientras lo acunaba en su mano. Ah, ahora lo entiendo. Tiene más sentido emocionalmente ahora que cuando solo lo expliqué con palabras. Sí, ahora lo entiendo. Así que mi hermano no era un pervertido, y así pasé el protector para la frente que había usado durante tanto tiempo. Dicho esto, esta niña era demasiado confiada. Señor maestro de perreras, usted es realmente una buena persona. No soy tan genial. Le di mi brillante sonrisa grosera. Aisa me miró con estrellas en sus ojos, antes de que de repente se diera cuenta de algo y murmurara para sí misma: oh sí, ahora mismo mi hermano sigue desaparecido. Si está muerto, me permitirá servirte en su lugar. No, no estoy seguro de eso. ¿No me dejas?, preguntó. Estoy seguro de que lo entenderás después de ver a mi madre, pero creo que creceré hasta ser bastante increíble, con un cuerpo que todos los chicos adorarán. Un cuerpo que todos los chicos adorarán, ¿entiendes lo que eso significa? Significa un cuerpo que te hace querer empezar a hacer bebés cuando lo ves, ¿verdad? Una niña no debería hablar de hacer bebés, regañé. A este ritmo, sería arrastrada por un pervertido antes de llegar a ser mujer. Honestamente, ¿quién diablos le estaba enseñando estas cosas? ¿No hay nada que pueda decir que te haga cambiar de opinión? Me odias tanto. Sus ojos brillaban con lágrimas. Está bien, está bien. Si tu hermano nunca es encontrado, entonces seguro. Lo dices en serio. Me sentí mal por haberla engañado. Cuando fuera mayor, mi viaje habría terminado y probablemente volveríamos a vivir juntos como una familia feliz. Entonces no estás enojada conmigo por llamarte pervertido. No, por supuesto que no. Espera, ¿qué acaba de decir? Gracias, hermano mayor. Con eso, Aisa regresó y corrió hacia el carruaje. Me senté allí boquiabierto mientras ella saltaba en él. Cuando el carruaje se puso en movimiento, Aisa se giró para saludarme y Lilia se inclinó. Nos vemos, hermano mayor. Volvamos a vernos. Es una promesa. Y se fueron. Eris tenía una mirada completamente desanimada mientras decía: ¿qué demonios? Ella vio completamente a través de ti. ¿Cómo? Ruiger le dio un tirón a las riendas del caballo y el carruaje se puso en movimiento. En retrospectiva, hubo muchas oportunidades para que se diera cuenta de la verdad. La llamé por su nombre cuando nos conocimos, y cuando hablé con Eris y Ruiger después de eso, estoy bastante seguro de que también dejaron escapar mi nombre. Entonces, ¿por qué fingió no saberlo? Piensa, me dije a mí mismo, y la respuesta llegó rápidamente. Probablemente estaba tratando de determinar por sí misma si su hermano era alguien en quien se podía confiar. Si hubiera seguido con la farsa de ser el maestro de la perrera e intentado llevarla conmigo, no tenía dudas de que me habría dado la espalda. Jaja. Una vez que me di cuenta de eso, me reí. Ella era realmente una niña brillante e inteligente. Esperaba verla una vez que fuera mayor. Capítulo 8. Un adulto. Dejamos el reino de Sirone y viajamos muy al oeste. Nuestro destino era el reino Asura. El camino que conducía a dicho país era llano y el clima era lo suficientemente cálido como para provocar somnolencia. A ambos lados de la carretera había campos de hierba hasta donde alcanzaba la vista, y justo delante estaba el tenue contorno de las montañas del WYRM rojo. Por encima de ellas se podían ver sombras que giraban lentamente. Era tranquilo. En ocasiones, los bandidos que no podían leer la situación se acercaban y exigían que dejáramos caer nuestra moneda y nos fuéramos. Eris amablemente les concedía su deseo ofreciendo su puño de hierro, enviándolos a la distancia. Ruiger quería matarlos a todos al principio, pero una vez que oímos que simplemente estaban sufriendo por la comida, decidió dejarlos ir por ahora. Pero solo por esta vez, a pesar de que este era el continente central, la autopista alrededor de estas partes no era particularmente segura. Deseaba que tomaran notas del continente demoníaco. Los bandidos nunca salieron, aunque a cambio, los monstruos aparecieron en un número 10 veces mayor. El hecho de que la gente pudiera hacer lo que quisiera aquí era una prueba de lo pacífica que era esta región. Si viajábamos un poco más al norte, había una mezcla de pequeños países que lo bombardeaban. De hecho, ese conflicto fue probablemente la causa principal del aumento del número de bandidos aquí.
aquí. Ahora déjame explicarte las características geográficas de estas partes un poco. Las montañas del WYRM rojo eran una enorme cadena montañosa que se extendía a través del continente central, dividiéndolo en tres partes, con WYRMS rojos residiendo dentro de ellas. Se decía que los WYRMS rojos eran los monstruos más fuertes del continente central. Su fuerza era bastante temible, pero normalmente se reunían en hordas de varios cientos. Lo más destacado era su capacidad de detección. Nunca se les escapaba nada que invadiera su territorio, incluso animales tan pequeños como un perro. Y no importaba cuán feroz fuera el oponente, los gusanos se aglomeraban y lo devoraban, con huesos y todo. Si entrabas en su territorio, morías. Eso era de conocimiento común en este mundo. Había un número de diferentes especies de dragones en este mundo. Cada uno de ellos era de rango A o superior. Entre ellos, el WYRM rojo era el más feroz y peligroso. Uno solo era de bajo rango S, pero siempre venían en grupos y siempre tenían vastos territorios. Y como la cordillera era el lugar que estas criaturas llamaban hogar, se llegó a conocer como las montañas del WYRM rojo, una cordillera infranqueable que era un símbolo de la muerte. Los WYRMS rojos eran bestias peligrosas, pero en realidad tenían una debilidad. Tenían excelentes habilidades de combate, pero eran terribles voladores y no podían volar en terreno plano. Para volar, necesitaban saltar de altos acantilados o correr por una larga pendiente. Aunque el continente central tenía altas montañas, la tierra estaba ocupada en su mayor parte por llanuras onduladas y bosques. Por lo tanto, era raro que los que vivían en las llanuras fueran atacados por un WYRM rojo. Por supuesto, había un idiota ocasional entre la horda que se dejaba atrapar por un viento turbulento o algo así y caía a las llanuras. El alto rey que cae de los cielos pierde su poder, o eso decía el dicho, pero estos tipos no perdieron su poder. Los que cayeron cerca de una aldea humana causaron estragos, trayendo devastación a la zona. Cuando esto ocurría, los aldeanos llamaban a soldados o aventureros para hacer frente a los disturbios. A pesar de que estas peticiones de exterminio eran de rango S, se formaron grupos de unas 10 personas para atraer a la criatura a una trampa, haciéndolas relativamente fáciles de cazar. Tal como estaba, la carne y los huesos del dragón eran materiales de primera calidad para hacer armaduras, y su piel era muy valorada como una obra de arte. Por supuesto, no eran solo esas partes las que tenían valor. El cuerpo entero de un WYRM podía ser utilizado para una cosa u otra. Aunque el dinero del premio se distribuía entre equipos de 10 personas para derribar una de estas criaturas, era suficiente para que cada uno de ellos viviera espléndidamente durante un año. Para ser más precisos, un dragón valía unas 100 piezas de oro. Aunque no podían aceptar la misión directamente, aparentemente había muchos novatos de rango C que asumían el reto impulsivamente solo por los materiales lucrativos que podían cosechar del cuerpo de un WYRM. Por supuesto, la mayoría de ellos fueron asados vivos y luego devorados. Había 2 puntos de paso a través de estas montañas en los que vivía un gran número de WYRM rojos. Estos eran desfiladeros entre 2 precipicios escarpados, conocidos respectivamente como la mandíbula inferior del WYRM rojo y la mandíbula superior del WYRM rojo. Estos barrancos habían existido desde la época de la Segunda Guerra Humano-Democrática y eran los únicos caminos de la época que eran lo suficientemente amplios para que los soldados los atravesaran. Anticipándose a eso, Laplace había aprovechado la oportunidad para liberar a los WYRMS rojos en los ejércitos que lo intentaran. Riker confirmó esa historia, así que no había duda sobre su veracidad. Nuestro carruaje se dirigía hacia la mandíbula inferior del WYRM rojo, que conectaba las regiones sur y oeste del continente central. Una vez que lográramos pasar por allí, estaríamos en el reino de Asura. Sin embargo, estábamos tomando una ruta alternativa para desviarnos por las montañas, y había una joven señorita entre nosotros que detestaba los caminos indirectos. No necesitamos desviarnos alrededor de esta cosa. Tenemos a Riker con nosotros, podríamos cortar por esas montañas. Eris dijo, siendo completamente irrazonable mientras miraba a los WYRMS rojos cortando lentos círculos en el cielo sobre la cordillera. No seas ridícula, respondió Riker con una risa amarga. Había considerado que podríamos cruzar las montañas con Riker de nuestro grupo, pero incluso a él le parecía imposible esa idea. En ese caso, no tenía ninguna posibilidad. Después de todo, no podía derrotar a Riker. No hay manera. ¿De qué estás hablando? Gisland dijo que había matado a un rezagado WYRM rojo antes. Lo hizo. Nunca había escuchado esa conversación. Tal vez no era una de las historias de su época de aventurera. Si lo hubiera sido, Paul seguramente se habría jactado de ello. Por lo que he oído, ella luchó contra uno antes de convertirse en una santa espada. Sola. Bueno, había otros 5 que eran espadachines de nivel avanzado con ella, dijo. ¿Y cuántos de ellos murieron? Seguí adelante. 2, respondió Eris. Tú tonta. Eso significaba que su grupo tenía una
una pérdida del 40%. ¿Qué le hizo pensar que yo podría derrotar a una de esas criaturas? Además, dije, hay una diferencia de fuerza entre los rezagados y los de aquí en estas montañas. Después de todo, estos están al aire libre, ¿sabe? El vuelo dio a los WYRMS una gran ventaja contra los humanos. Este no era un videojuego en el que tener un rasgo volador te hacía débil ante los arcos y las flechas. Además, se movían en enjambres. Una cosa era enfrentarse a los reyes dragones, cuyos grupos estaban formados por solo unos pocos WYRMS, o a los WYRMS negros, que no formaban grupos en absoluto. Con la forma en que los WYRMS rojos formaban enjambres de cientos, no había forma de que pudieras esperar eliminarlos uno por uno. Estoy en lo cierto, señor Richard. Sí, no tienes esperanza de enfrentarte a la horda de los WYRM rojos. Si hubiera alguien que pudiera, sería el campeón más poderoso de las 7 grandes potencias. Incluso el dios del norte y el dios de la espada probablemente darían la vuelta a mitad de camino. ¿Realmente lo crees? Vaya, creí que las 7 grandes potencias podían eliminar fácilmente a los dragones, pero parecía que me equivocaba. Sí, su resistencia probablemente se desgastaría a mitad de camino. No es como si pudieras dormir con dragones alrededor. Eso tiene sentido. Tendrías varios cientos de ellos atacándote sin descanso, incluso de noche. Dejando de lado la fuerza de combate, te abrumarían con un gran número de ellos. Dicho esto, Laplace subyugó al rey de los WYRMS rojos, así que los que estaban en la cima de las 7 grandes potencias probablemente podrían pasar sin problemas. Aunque si hablamos de las 7 grandes potencias de antaño, incluso el dios del último lugar podría haber pasado a través del territorio de los WYRMS rojos sin ser molestado, estoy seguro, pero todavía me gustaría cazar a uno de ellos algún día. Una vez más, Eris estaba expresando sus habituales ideas peligrosas. Estaba seguro de que me alistaría para ayudarla cuando ese, algún día, llegara. Otro día tranquilo. Solo unos pocos más y llegaremos a la mandíbula inferior del WYRM rojo. Estaba pensando en el dios hombre mientras preparaba una comida para el grupo. Más específicamente, en lo que pasó en el reino de Sirone hace unos días. Para ser honesto, sentí que las cosas estaban yendo demasiado bien para mí. Tal vez el dios hombre, a pesar de su premonición, también tenía el poder de cambiar el futuro. No, incluso si no hubiera llevado esa figura conmigo, tenía la sensación de que Hinger habría atraído a Sanova para que me conociera de todos modos. Y aún así habría traído su figurita de Roxy, habría dado el mismo discurso. Y yo habría señalado el lunar que se había quitado. Y si hubiera usado mi verdadero nombre con Aisa, sola en una posada con su pervertido hermano. Si yo fuera ella, habría temido por mi castidad. Aisa era una chica inteligente. Intentaba enviar una carta, así que podría haberme robado el dinero y haber huido. Estaba seguro de que la habría buscado si eso hubiera ocurrido. Tan pronto como supiera que había desaparecido, perdería toda la compostura y sin pensar en las consecuencias, volaría mi magia por los aires para hacer contacto con Richard. Le diría que había encontrado a mi hermana pero que se había escapado y me ayudaría a buscarla. Era amable con los niños. Estaba segura de que ella confiaría en él. Cuanto más lo consideraba, más empezaba a pensar que el consejo del dios hombre era para asegurar que las cosas salieran más o menos igual, sin importar lo que yo hiciera. Probablemente estaba sucediendo ahora mismo. Incluso si no hubiéramos decidido aceptar la ayuda de Richard, de alguna manera habría terminado viajando con nosotros, de todos modos. No importa qué ojo seleccioné del arsenal de Kisirika cuando la conocí, aún así habría sido capturado por la tribu Doldia en el Gran Bosque. El dios hombre estaba tomando mucho en consideración cuando me dio el consejo. Tal vez podría confiar en él. Sin embargo, al igual que antes, no pude comprender sus motivos. Si pudiera averiguar lo que quería, entonces podría ser más honesto con él. Mientras reflexionaba sobre mis conversaciones con el dios hombre, Eris y Richard se enfrentaron como siempre. Últimamente, Eris se había vuelto tan fuerte que me abrió los ojos. Hace solo un año, podría haberla vencido fácilmente usando mi ojo demoníaco. Ahora, eso era imposible. Probablemente todavía saldría victorioso si usara mi ojo demoníaco y toda mi maná, pero incluso entonces, estaría cerca. Ciertamente ganaría si comenzáramos la batalla con alguna distancia entre nosotros, pero una batalla a larga distancia me robaría la posibilidad de contacto físico durante el calor de la batalla, así que no se podría llamar a eso una victoria. Volvamos a la conversación sobre el talento. Pensé que trabajaba muy duro, pero Eris fue más allá. La calidad y la cantidad de su trabajo duro puso la mía en vergüenza. Mi cuerpo no podía seguir el ritmo. Mi resistencia era bastante promedio para los estándares japoneses, pero para los estándares de este mundo era mediocre. Mientras me preocupaba con esos pensamientos, el día de entrenamiento llegó a su fin. Hemos terminado. Sí. Últimamente Richard había dejado de preguntarle a Eris si entendía su entrenamiento o no necesitaba decirse más. Eris estaba naturalmente absorbiendo. Eris, dijo Richard de repente cuando se acercó a donde yo estaba parado. ¿Qué? Eris tomó el trapo mojado que yo había exprimido y se lo
lo entregó. Lo deslizó dentro de su ropa, limpiándose con el sudor. Solía quitarse el sostén y limpiarse, pero eso me excitaba demasiado, así que ahora no se quitaba la ropa, aunque probablemente se sintiera asquerosa al tener todo ese sudor en su cuerpo. Lo siento, me disculpé internamente. A partir de este día, puedes llamarte a ti misma una guerrera, dijo Richard mientras se sentaba. Una guerrera, no un espadachín, sino una guerrera. ¿Por qué estaba? Finalmente entendí lo que quería decir. Eris deslizó su mano bajo su axila para limpiarse el sudor y luego se detuvo. Significa eso. Ya eres una adulta, dijo Richard en voz baja. Los movimientos de Eris fueron bruscos mientras me tiraba el trapo. Usé magia de agua para enjuagarlo, luego lo retorcí y lo golpeé en el aire para escurrirlo. Eris se sentó a mi lado. Había visto esta expresión en su cara antes. Era del tipo en el que estaba tan feliz que una gran sonrisa amenazaba con extenderse por su cara, pero intentaba contenerla, pensando que debía actuar de forma más reservada. Pero, Richard, todavía no te he derrotado en absoluto. Eso no es un problema. Ya tienes suficiente fuerza como guerrera. Tal vez esta fue su manera de dar a Eris su aprobación. Al igual que Gislan cuando permitió a Eris usar el título de espadachina avanzada, Richard ahora hacía lo mismo diciéndole a Eris que podía llamarse a sí misma una guerrera. Felicitaciones, Eris, dije. Sus ojos se abrieron de par en par para sorprenderme. Rudeus, esto no es un sueño, ¿verdad? Podrías pellizcarme. No me pegarás si lo hago. No te golpearé. Desde que tuve su palabra, estiré la mano y le pellizqué el pezón entre los dedos. Suavemente, por supuesto. O tal vez, sexy, es más la palabra en este caso. El puño de Eris, por otro lado, no fue suave. ¿Dónde demonios estás pellizcando? Lo siento, pero no es un sueño. Si lo fuera, esto no dolería tanto, dije, con la cara pálida mientras me agarraba la mandíbula. En contraste, la cara de Eris estaba de color rojo brillante mientras se cubría el pecho con los brazos. Así es, una guerrera. Miró la palma de su mano como si finalmente pudiera sentir el poder que se tenía allí. Pero no te hagas la cabeza grande. Eso significa que ya no te trataré como a una niña. Entendido. Richard sonaba más como un padre advirtiendo a su hija. Sí, Eris se mostró dócil al responder, aunque sus mejillas se movían, amenazando con revelar su sonrisa. Nuestra comida de hoy se veía aún más deliciosa que de costumbre. Esa noche, justo cuando Eris se estaba acomodando para dormir, algo me molestaba. Llamé a Richard, que estaba al acecho con los ojos cerrados. ¿Por qué le dijiste eso a Eris? Abrió un poco los ojos y me miró. Porque no importa cuánto tiempo pase, la sigues tratando como si fuera una niña. Bien, pensemos en esto. ¿Eris era una niña o no? Ella era 22 años más joven que yo cuando morí en mi vida anterior. También he sido su increíblemente paciente tutor desde que era pequeña, incluso cuando me usó como su saco de boxeo personal. ¿Qué había de malo en que la viera como una niña? Claro, Eris había madurado más y más últimamente, y no solo en términos de cómo se había desarrollado su cuerpo. Lenta pero segura, había empezado a aprender lo correcto de lo incorrecto. Rara vez se ponía furiosa sin pensar en las consecuencias. Sus instintos salvajes no habían desaparecido por completo, pero la frecuencia de sus arrebatos había disminuido. Se podría decir que estaba en el proceso de pasar de ser una niña a ser una adulta. O eso me gustaba pensar, como si yo fuera mejor que ella. No es que se me pueda llamar un brillante ejemplo de adulto, incluso como una forma de adulación. Richard cerró los ojos en silencio. Bueno, está bien si no lo entiendes. Por alguna razón, tuve un mal presentimiento sobre esto. Se sentía muy parecido a las conversaciones finales que los personajes de la TV tenían antes de ser asesinados. Señor Richard, ¿qué? Por favor, pon esta moneda de oro en tu bolsillo del pecho, dije, sacando una de las mías para arrojarla hacia él. Parecía desconcertado. No tenía un bolsillo en su chaleco, después de todo. Aún así, se las arregló para meterla con éxito en una costura cerca de su pecho. Muy bien, ¿y para qué es esto? Un amuleto de buena suerte. Satisfecho, me fui a dormir. Unos días más tarde, finalmente llegamos a la entrada del reino Asura, la mandíbula inferior del WYRM rojo. Habían pasado 4 meses desde que salimos del reino Sirón. Cuando las cosas ocurrían, sucedían rápidamente. Específicamente, las cosas malas sucedieron cuando menos las esperabas. En mi antigua vida, mis padres habían muerto repentinamente. Mis hermanos que venían a mí también habían sido repentinos. Paul me había enviado a ser tutor sin avisar. Ser transportado al continente demoníaco también había sido abrupto. Había algo más de lo que todavía no me había dado cuenta, y era lo duro que era este mundo. La facilidad con la que la gente muere. No importaba quién fuera una persona, la muerte podía llegar en un instante. No había excepciones a eso. Me tomaría mucho tiempo, pero eventualmente llegaría a entender la muerte como un fenómeno que abruptamente me robaba a los más cercanos a mí. Si hubiera sabido esto en ese entonces, no tendría que lamentarme tan profundamente ahora. Si hubiera sido más serio en cuanto a hacerme más fuerte, lo suficiente para no ser derrotado por nadie. Después de lo que pasó, no podía dejar de sentirme consumido por los lamentos, deseando haber caminado un camino ligeramente diferente. Había una cosa que podía decir, sin embargo, Eris nunca dejaba de
impresionarme. Capítulo 9. El segundo punto de inflexión. La mandíbula inferior del WYRM rojo era un barranco con un camino que cortaba directamente a través de las montañas. El camino no era tan recto como la carretera de la espada sagrada, pero tampoco se separaba ni se bifurcaba. Era un territorio entre las fronteras del país que nadie reclamaba. Una vez que lo atravesáramos, estaríamos en el reino de Asura. Estábamos muy animados, sintiendo el final de nuestro largo viaje. Estábamos un poco preocupados porque no sabíamos cuánto había cambiado nuestro hogar, pero también empezábamos a sentir una sensación de logro. Se podría decir que bajamos la guardia. Fue a lo largo de ese camino que llegaron, caminando firmemente desde la dirección opuesta. No estaban montando a caballo, no estaban sentados en un carruaje, solo estaban caminando. Había un hombre de pelo plateado y ojos dorados que no llevaba una verdadera armadura, solo un modesto abrigo blanco hecho de algún tipo de cuero. Mi impresión de él era simplemente que tenía una mirada peligrosa en sus ojos, y eso era todo. Sus iris eran tan pequeños que se podía ver el blanco a su alrededor. Mis ojos se dirigían más a la otra persona, una joven de cabello negro que lo seguía. Al examinarla más de cerca, su cabello era más bien de un tono marrón oscuro, un color ligeramente ceniciento. No solía recordar a la gente por su color de cabello, pero no debería haber sido difícil recordar a alguien con cabello negro puro, excepto que no podía recordar a nadie así. Había otra razón por la que esta chica me llamó la atención. Tenía una máscara sobre su cara. Era blanca pura sin nada dibujado, una máscara sin ningún tipo de decoración. No había nada particularmente memorable en ella, y aún así si la vieras una vez, nunca la olvidarías. Si la comparara con algo, sería una de las máscaras faciales despegables del mundo de mi última vida. Ya que sobresalía tan horriblemente, dudaba que fuera una moda. Como estaba tan cautivado por la apariencia de esta chica, bueno, no tan cautivado, no noté a Richard sentado en el asiento del conductor, su cara blanca como una sábana. Eris era igual. Con cada paso que el hombre daba, acercándose, su cara se endureció y su agarre de la empuñadura de su espada se hizo tan fuerte que sus manos se volvieron blancas. Cuando el hombre se fijó en nosotros, dio una curiosa inclinación en la cabeza. Tú podrías ser un súper. La duda se deslizó cuando vi sus ojos, con sus pequeños iris estrechos. Richard se había afeitado todo el cabello y la joya de su frente estaba escondida. ¿Cómo lo sabía el hombre? ¿Richard emanaba algún tipo de olor que lo delatara? Mientras consideraba la posibilidad, me giré para mirar a Richard. Es un conocido, Thames. Mi pregunta fue interrumpida por la mirada en la cara de Richard. Su piel blanca era aún más pálida de lo normal, con un sudor frío. Su mano temblaba mientras agarraba su lanza. Esa expresión sabía lo que era. Miedo. Rudeus, hagas lo que hagas, no te muevas. Eris, tú tampoco. Hubo un temblor en la voz de Richard. Todavía no tenía idea de lo que estaba pasando, pero asentí sin decir nada. La cara de Eris se puso roja y parecía que podría saltar en cualquier momento. Sus brazos y piernas temblaban. ¿Habían conocido a este hombre en algún momento cuando yo no era consciente de ello? Esa voz, usted debe ser Richard Superdia. No te reconocí al principio sin tu cabello. ¿Qué estás haciendo aquí? El hombre se acercó casualmente a nosotros. Richard preparó la lanza en su mano. Por un capricho, decidí usar mi ojo demoníaco. El cuerpo del hombre se astilla en múltiples imágenes. Había tantos que no podía ver el contorno exacto de su cuerpo. ¿Qué diablos estaba pasando? La del cabello rojo. Eris Boreas Greyrat, y el otro, ¿quién eres? No es una cara que conozca. Oh, bueno, ya veo lo que está pasando, Richard Superdia. Usted ama a los niños, así que estos dos deben ser los que se teletransportaron al continente demoníaco durante el incidente. Los trajiste hasta aquí. Tenía una mirada omnisciente en su cara mientras asentía. Eris se sorprendió y le gritó, ¿cómo sabe mi nombre? Me sentía aún más confundido por sus palabras. Así que esta era la primera vez que se encontraban. Quiero decir, era Eris de la que estábamos hablando, así que no habría sido sorprendente si simplemente se hubiera olvidado. Pero este hombre no era exactamente olvidable, con su cabello plateado y la forma en que el blanco de sus ojos se veía alrededor de su iris. Luego estaba el asunto de la reacción anormal que evocó tanto en Eris como en Richard. Si lo hubiera conocido antes, no había forma de que lo olvidara. ¿Quién demonios eres tú? ¿Y por qué sabes mi nombre? Richard lanzó su lanza hacia el hombre. Aparentemente, tampoco conocía a este tipo. ¿Qué diablos estaba pasando? Richard era famoso. No era muy conocido en el continente central, pero si vas al continente demoníaco, hay muchos que conocen su nombre y su cara. No estaba tan seguro de Eris, pero si escuchaste que la describían como una joven espadachina pelirroja, entonces podías hacer una suposición aproximada de quién era. Había más en esta extrañeza. Estaba la actitud del hombre, o mejor dicho, la diferencia entre eso y sus reacciones. Él se mostraba tan amigable. Su voz era plana, pero, y no sabía de dónde provenía, había una cualidad en ella que le hacía parecer feliz, como si se hubiera reunido con viejos amigos. El comportamiento de Richard era completamente opuesto, actuando como si pudiera atacar en cualquier momento, excepto que aún no lo había hecho. Trataba a este hombre como un enemigo, pero no había lanzado un ataque.
Incluso Eris, que siempre era la primera en atacar, no se había movido. Y no era solo porque Richard le había dicho que no lo hiciera. Este es un lugar curioso para conocerte, pero pareces estar bien. Eso es bueno. El hombre miró fijamente a Richard, que todavía tenía su lanza apuntando hacia él. Entonces se rió de una manera autodespreciativa y dio un paso atrás. Al ver eso, la chica de la máscara murmuró: ¿estás seguro? Es inevitable en este punto. Era una conversación que no podía entender, sin ningún contexto de lo que estaban hablando. Y una vez que terminó: me mantendré fuera de tu camino. El hombre caminó lentamente hacia un lado. La mujer de cabello negro lo siguió. Richard mantuvo sus ojos fijos en el hombre, y por supuesto, también Eris. Sabrás quién soy con el tiempo, dijo el hombre, sus palabras meditadas y significativas. Intuitivamente sentí que este hombre sabía algo. Sentí una vibración de este hombre que era la misma que la del dios hombre. Tenía que conseguir que me dijera qué era. Por favor, espere. Antes de que me diera cuenta, había llamado al hombre para que se detuviera. Miró hacia atrás, con la cara marcada por la sorpresa. Richard y Eris también me miraron con sorpresa en sus caras. ¿Qué es? ¿Qué es lo que quieres? Ah, saludos. Me llamo Rudeus Greyrat. Nunca he oído hablar de ti. Bueno, después de todo, era nuestra primera reunión. Espera, Greyrat, ¿verdad? ¿Cómo se llaman tus padres? Antes de que lleguemos a eso, ¿cómo te llamas? Yo pregunté. HM. Está bien, te lo diré. Soy Orsted. Orsted no es un nombre que me resulte familiar. El único personaje con un nombre similar que conocía era el que murió y no paraba de pedir disculpas desde él. Otro lado, eché un vistazo a Richard y me di cuenta de que tampoco parecía reconocer el nombre. ¿Se conocen ustedes dos? No, respondió Orsted. Todavía no. ¿Todavía no? ¿Qué significa eso? No necesitas saber. Ahora, ¿quiénes son tus padres? Me rechazó fríamente. Ni siquiera respondió a mis preguntas y aún así esperaba que yo respondiera a las suyas. Bueno, lo que sea. No me iba a enfadar por algo tan poco importante. Paul Greyrat, dije finalmente. HM, Paul no debería tener un hijo. Debería tener 2 hijas. Bueno, eso fue grosero. Estaba aquí mismo, pareciéndome a mi padre. El hijo idiota que fue hasta el continente demoníaco para hacer dinero. HM, como si se hubiera dado cuenta de algo, Orsted inclinó su cabeza. Lentamente se acercó a mí. No te acerques más. Richard lo amenazó. Sí, lo sé. Se detuvo, manteniendo su distancia, pero me miró fijamente a la cara. Me acerqué a su mirada. No apartas la mirada. Me gustaría rechazarlos lo antes posible, ya que la mirada que tienes es tan aterradora. Dije. HM, ¿eso significa que no sientes ningún miedo? Sus cejas están arrugadas. Es extraño. No recuerdo haberte conocido. Yo tampoco. Este fue nuestro primer encuentro. No conocía el nombre de Orsted ni reconocí su cara. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó. Bueno, pensé que tal vez sabías algo sobre el incidente del desplazamiento. No lo sé. No sacudió la cabeza, sino que simplemente rechazó la posibilidad por completo. Algo acerca de su actitud hacia mí era un poco raro, como si estuviera siendo cauteloso a mi alrededor, como si estuviera siendo más distante conmigo de lo que había sido con Richard o Eris. Bueno, a cualquiera le disgustaría que alguien lo detuviera groseramente solo para que le pinchara con esto y aquello. Incluso si él supiera algo, probablemente no iba a conseguir que me lo dijera. Muy bien, entonces, siento haber parado. Fue exactamente entonces, justo cuando estaba inclinando mi cabeza en disculpa, que lo dijo. Tú, quizás te suena el nombre de Dios hombre. Finalmente, dijo una palabra que yo podía entender. Parte del problema era que bajé la guardia, pensando que nuestra conversación ya había terminado. Otra parte era que había evitado a propósito decir algo sobre el Dios hombre a nadie. Y ahora de repente alguien había pronunciado el nombre de Dios, particularmente una persona que me confundió completamente. Así que, naturalmente, pensando que era un conocimiento que ambos compartíamos y que continuaría la conversación, reaccioné sin pensarlo. Respondí de manera muy casual. Sí, ha aparecido en mi sueño. De repente, mi visión cambió. La mano de Orsted va a atravesar mi pecho con una lanza. Fue tan rápido como si se teletransportara. No pude evitarlo. Un segundo era demasiado corto. Rudeus. La visión desapareció repentinamente y Richard se metió delante de mí. Bloqueó el ataque de Orsted y me envió de espaldas. Orsted se asomó por encima del hombro de Richard, mirándome fijamente. Sus ojos eran fríos. Así que eso es todo. Eres uno de los apóstoles del Dios hombre. En el mismo instante en que me encontré pensando que Orsted estaba haciendo una falsa acusación, Richard me gritó: Rudeus, corre, estás en el camino, Richard Superdia. Richard lanzó su lanza. No podía moverme. No era que no intentara correr, solo que no tenía oportunidad de intentarlo. Richard fue eliminado en cuestión de segundos. Todo lo que pude hacer fue ver cómo Orsted lo apartaba fácilmente, como un humano aplastando una mosca. Richard era fuerte, al menos se suponía que lo era. Incluso Eris no había logrado derrotarlo ni una sola vez durante todo nuestro viaje. Tenía 500 años de experiencia en la batalla, lo que debería haberlo hecho prácticamente invencible. Debería haber sido más fuerte que un espadachín de nivel rey. Y, sin embargo, podía decir con mi ojo de demonio que había perdido. A través del ojo
ojo, vi todo el asunto de principio a fin. En cuanto al tiempo, probablemente solo duró 10 segundos. No había forma de que Ørsted fuera más rápido que Richard. Es solo que con cada movimiento que Richard hacía, estaba en una ligera desventaja. En el lapso de un segundo, esto se repitió 3 o 4 veces. Cada vez que se movía, cavaba su tumba más profundamente. Poco a poco, fue arrinconado. Cada vez que intentaba atacar, su equilibrio sufría ligeramente y cada ataque que intentaba lanzar se paralizaba. Una diferencia en la habilidad es la única forma en que podría describirla. Las habilidades de Ørsted superaron abrumadoramente a las de Richard, lo suficiente para que pudiera verlo claramente con mi ojo. Ørsted estaba claramente llevando a Richard a una trampa. Se movía lo menos posible y a la mayor velocidad posible, dejando a Richard impotente. Si una estrategia de combate perfecta se hiciera realidad, probablemente sería así. Ørsted eligió los intervalos perfectos para moverse, poniéndose a la distancia justa para que la lanza de Richard lo alcanzara efectivamente. Era como si Ørsted se burlara de Richard, poniéndose a propósito en posición de invitar a poderosos ataques consecutivos, solo para desbalancearlo, hacerlo tambalear, creando aberturas en su defensa y forzando a Richard a protegerse de pesados contraataques. No había nada que Richard pudiera hacer al respecto. No le quedaban métodos. Llevó un puño a su plexo solar y luego otro que rozó la punta de su barbilla. El tercero, que le robó la conciencia, era un puño que le llegaba hasta la sien. Richard rodó 2 veces por el suelo antes de dejar de moverse por completo. Ørsted podría haber matado a Richard en el tercer golpe si hubiera querido, pero no lo hizo. Incluso con alguien tan notable como Richard como su oponente, Ørsted fue capaz de contenerse. Ahora bien, el que gritaba no era yo, era Eris. Ella saltó delante de mí y azotó su espada hacia Ørsted, rápido como un arco de luz. Técnica secreta, flujo. Ørsted no perdió tiempo contra Eris. Todo lo que hizo fue detener suavemente su espada con la palma de su mano. Al menos, así es como me pareció a mí. Y aún así, eso fue suficiente para enviarla a girar por el aire. Ella voló como si hubiera sido golpeada con la última técnica de un santo. Eris había estado fuera de su línea de visión. Tan pronto como Richard terminó, ella lanzó su ataque desde su punto ciego. Fue una ofensiva increíblemente hábil, por lo que pude ver, no perdió tiempo en pensar en la defensa, pero saltó al ataque con todo lo que tenía. A cambio, Ørsted solo había usado una técnica propia para incapacitarla. Espera, había visto algo similar antes. Paul me había mostrado algo así. Era una técnica al estilo del dios del agua, aunque la ejecución de Ørsted estaba aún más pulida que la de Paul. Eris se estrelló en la cara de un acantilado. Las rocas se desmoronaron por el impacto y ella aterrizó con un ruido sordo. Era increíblemente fuerte, así que no creí que estuviera muerta, pero podría haberse roto un hueso. Eris Boreas Greydat, has perfeccionado tus habilidades bastante bien. Creo que tienes potencial, pero aún no estás pulida. Eris soltó un quejido e intentó volver a levantarse. Normalmente, la curaría inmediatamente en este punto. Sin embargo, no tuve la oportunidad de intentarlo. Después de todo, los ojos de Ørsted me estaban perforando. Mis compañeros fueron derrotados en pocos momentos. Todo el tiempo, mantuve mi ojo de demonio activado, pero todo lo que podía ver un segundo en el futuro era desesperación. Vi que no importaba lo que hiciera, me mataría. Vi como mi yo del futuro, dentro de un segundo, tenía sus puntos vitales destruidos. Mi cabeza, mi garganta, mi corazón, mis pulmones. Vi como cada uno de ellos era aplastado, y al mismo tiempo, tuve una visión de él simplemente parado allí, inmóvil. No entendía lo que estaba pasando. Si esta visión era cierta, entonces en un segundo a partir de ahora, habría 5 de él. No podía moverme. Sabía que no importaba lo que hiciera, era inútil. Todo ese segundo pasó sin que yo pudiera hacer nada. Se deslizó hacia adelante como si desafiara las leyes de la física y en un instante estaba justo delante de mí. Fue tan repentino como una animación sin suficientes cuadros. En el instante en que apareció ante mí, su ataque ya había terminado. Había visto movimientos como este en algún videojuego hace mucho tiempo. Era un juego post-apocalíptico donde cada personaje tenía un combo interminable o un KO fatal. 6 de mis costillas se fracturaron simultáneamente. Hubo un impacto, pero fue diferente al que te hizo volar. En el mismo instante, sentí la presión de otro ataque que me golpeó por detrás. El daño se acumuló dentro de mi cuerpo. Mis pulmones fueron aplastados. En una fracción de segundo, la sangre brotó de mi garganta y estaba vomitando en rojo. Es mejor colapsar los pulmones de un mago, dijo tranquilamente mientras me hundía hasta las rodillas. Experimenté un momento de satisfacción en algún lugar de mi interior mientras veía mi charco de sangre en el suelo. Aplastar los pulmones de un mago era el mejor curso de acción porque entonces no podían cantar un hechizo. Esto significaba que había perdido mi habilidad para usar la magia curativa. Y por supuesto, con mis pulmones destruidos, no podía seguir con vida. Cuando mueras, asegúrate de entregar un mensaje al dios hombre por mí. Dile que el dios dragón Ørsted será quien lo mete. El dios dragón. Número 2 en la lista de las 7 grandes potencias. Ørsted me miró mientras me acurrucaba en el suelo, con las manos en el pecho, y se giró sobre su talón para salir. Me di cuenta
cuenta de que había bajado la guardia. Como ya había recibido una herida mortal, no solo había sido derrotado, sino que estaba a las puertas de la muerte. No sabía por qué, incluso en ese estado, seguía pensando en tratar de luchar. Tal vez fue porque, en el borde de mi visión, podía ver a Eris tratando de ponerse de pie. Más probablemente, fue porque pensé que ahora que este hombre estaba seguro de que iba a morir, iba a acabar con los otros dos también. A pesar de todo, le lancé un cañón de piedra. ¿Por qué no usé magia más poderosa? Después de todo, tenía magia de nivel avanzado a mi disposición si quería usarla. Incluso más tarde, nunca descubrí la respuesta. En ese momento, lo más probable es que solo usara la magia con la que estaba más familiarizado. Lancé la roca más dura que pude, a la velocidad más rápida con el giro más rápido. Ese cañón de piedra era tan poderoso que hasta yo me sorprendí. La roca ardía al rojo vivo mientras volaba a corta distancia de mí hacia él. Orsted va a mirar atrás y aplastar mi cañón de piedra con su puño. Orsted mira su puño. Ese fue un cañón de piedra justo ahora, ¿no es así? Tenía un poder increíble. Es impresionante que puedas herirme con tanta magia. La piel de su puño fue pelada ligeramente. Apenas lo había rozado. No fue nada bueno. No pude hacerle daño con mi cañón de piedra. Estaba seguro de que aplasté sus pulmones, así que debe estar usando magia sin voz. ¿Es un poder que obtuviste del dios hombre? ¿Qué más te dio? Orsted me miró fijamente. Podría haber acabado conmigo, pero en vez de eso, me miraba como si fuera un saltamontes al que le han arrancado las patas. Conjuré magia de viento para forzar el aire en mis pulmones. Me ahogué violentamente. Sabía que no tenía sentido, pero forcé el aire de todas formas, llenando mis pulmones, antes de dejar de respirar. Un uso divertido de la magia. ¿Qué propósito tiene eso ahora mismo? ¿Por qué no usar magia sin voz para curar tus pulmones? Orsted se llevó la mano a la barbilla, mirándome como si disfrutara viéndome sufrir. Incluso cuando mi conciencia se atenuó, formé una bola de fuego en mi mano derecha. Con la magia del fuego, cuanto más maná vertías, más fuerte era el calor y más grande se hacía. Si la velocidad y la dureza de mi cañón de piedra no funcionaban, entonces probaba el calor y el poder explosivo. Ya es suficiente. Magia de perturbación. Mis débiles pensamientos de resistencia fueron fácilmente eliminados. En el momento en que Orsted me apuntó con su mano derecha, el maná que empezaba a tomar forma en la punta de la mía fue barrido. Por mucho que intentara canalizar el maná en mi mano, no tomó forma y se disipó. Aunque estaba medio consciente, lo entendía. Hubo una interferencia con el maná de mi mano que la interrumpió y dejó mi magia ineficaz. Él había sellado mi mano derecha, pero yo todavía tenía la izquierda. Así que la levanté y conjuré la magia entre Orsted y yo, desatando una onda expansiva. Un estruendo explosivo resonó mientras Orsted volaba hacia atrás. También fui arrojado por la explosión. Anulaste mi magia de perturbación. No, no es eso. Estás usando múltiples escuelas de magia simultáneamente. Bastante hábil para poder hacerlo sin voz. Como esto, ¿verdad? El hombre chasqueó los dedos de su mano izquierda. Cuando lo hizo, se formó en el aire una pequeña ventana cuadrada de 50 centímetros. Era una hermosa ventana, adornada con magníficos adornos en forma de dragón. Más difícil de lo que esperaba. Ignoré la ventana y me concentré en lanzar el ataque de fuego más feroz contra el que pudiera manejar. Lo que imaginé en mi mente era una enorme llama, una nube en forma de hongo, una explosión nuclear. Canalicé mi magia de la forma más simple y directa posible, como si me estuviera dando un golpe. Ni siquiera pensé en el hecho de que Eris y Ruiger podrían quedar atrapados en ella. Ya había perdido la capacidad de pensar. Abrir puerta WYRM frontal. Mientras Orsted escupía las palabras, la ventana se abrió. En el mismo instante, el maná que se había formado en mi mano izquierda fue tragado. El marco de la ventana se rompió y se astilló. Simultáneamente se produjo una explosión cerca de Orsted. Fue mucho menos poderosa de lo que esperaba y él la evitó fácilmente. ¡Qué increíble capacidad de maná! Una puerta WYRM frontal de este tamaño no podría contenerla. Es casi como si estuvieras al mismo nivel que la place. Bueno, eres el apóstol del dios hombre. Después de todo, ¿por qué aún no has curado tus pulmones? Intentas adormecerme para que baje la guardia. Eso fue justo antes de que mi conciencia se apagara por completo. Ya no tenía la capacidad de discernir lo que estaba pasando. El hombre todavía me estaba observando. Nuestros ojos se encontraron. Es eso. En una fracción de segundo, se acercó a mí. No había nada que pudiera hacer. No puedes hacer nada más que magia. Mi magia estaba sellada y mis piernas estaban congeladas, así que no podía moverme. Estaba indefenso ante su abrumador intento de asesinato. En el borde de mi visión, podía ver el cristal de la ventana disipándose, pero no había nada que pudiera hacer. Wow. Intenté usar el rugido que había aprendido en el pueblo de Doldia, el que no se parecía en nada al de ellos. Orsted se preparó, pero por supuesto, todo
lo que pude hacer fue escupir sangre sin efecto. ¿Solo mana? ¿Qué estás tratando de hacer? Ya no había nada que pudiera hacer. Mi magia estaba sellada y nada indicaba que pudiera vencerlo con ataques físicos. Lo único que podía hacer ahora era postrarme, pero Orsted ni siquiera me permitió hacerlo. Bueno, no importa. Muer. Su mano atravesó mi cuerpo a super velocidad, directamente a través de mi corazón. Una herida absolutamente fatal. Una en la que mi magia de curación nunca sería efectiva. ¡Qué decepción, Dios hombre! ¿Ahora usas peones que ni siquiera pueden revestirse de un aura de batalla? ¿Qué estás planeando? Su mano estaba cubierta densamente con mi sangre cuando la extrajo. Intenté ponerme de pie, pero mi cuerpo no me escuchó. Me traicionó al desmoronarse en el suelo. En el borde de mi visión podía ver a Eris levantando la cabeza. Podía ver la mirada aturdida en su cara mientras me miraba. Nuestros ojos se encontraron. Rudeus. Esto apesta. No quiero morir. Todavía no había cumplido mi promesa a Eris. Solo 2 años más. Solo quería aguantar 2 años más. Si pudiera hacer eso, entonces podría morir sin reservas. Déjame recoger mi maná. Es solo una herida. Voy a curarla, me dije a mí mismo. No podía cantar las palabras porque había un agujero en mis pulmones. Aún así, pude hacerlo. Solo necesitaba enfocar lentamente el maná. Se curaría, se curaría. No podía morir todavía. Eris soltó un lamento. ¿Era importante para ti? Lo siento, Eris Boreas Greirat, pero un día lo entenderás. Vamos, Nanaosi. Ese sí. Orsted se alejó lentamente, la chica lo siguió. Eris no podía mantenerse en pie, ya sea por el daño que sufrió o por el miedo, o tal vez por el shock. Todo lo que podía hacer era gritar. No tenía una espada, así que usó su voz. Richard, Gislan, abuelo, Ada, Mana, Teresa, Paul, no me importa quién, solo que alguien lo salve. Rudeus va a morir. Mierda, mi conciencia se estaba desvaneciendo más. ¿En serio? ¿Este fue realmente el final? Pero yo no quería morir. Hey, Orsted, solo hay una cosa que me preocupa. Ese chico, ¿no sería mejor dejarlo vivir? Justo antes de que mi conciencia se cortara por completo, sentí que oía a alguien decir esas palabras. Capítulo 10. El amplio y profundo agujero en mi pecho. Antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando, estaba en una habitación completamente blanca. Un espacio completamente blanco donde no existía nada. Normalmente, este fue el punto en el que empecé a sentirme asqueado. Volvería a hacer esa cosa horrible a la que me había acostumbrado durante 34 años, y los recuerdos de mi vida anterior pasarían ante mí. Arrepentimiento, conflicto, vulgaridad y pensamientos de derecho. Los recuerdos que había formado en los últimos 12 años se distanciarían y el desánimo se intensificaría. Me consumiría la sensación de haber sido atrapado en un largo sueño, y una sensación de inquietud llenaría mi pecho, como si me astillara. Esta vez, sin embargo, era diferente. Los sentimientos habituales de autodesprecio no se elevaron. En cambio, experimenté una sensación de pérdida, como si tuviera un agujero enorme en el pecho. Miré hacia abajo y descubrí que había una gran abertura. Lo sabía. Realmente morí. Bueno, el dios hombre estaba de pie allí de repente. No lo había notado antes. Tenía su habitual sonrisa irritante en la cara, pero por alguna razón hoy no me ha molestado. Me preguntaba por qué. Tal vez por el agujero que se había abierto en mi pecho. O quizás porque antes había decidido dejar de ser tan hostil con él. Bueno, ¿qué puedo decir? Es desafortunado. Sí, es realmente desafortunado. Eres diferente a lo habitual. ¿Estás bien? No te sientes bien. Como puedes ver, tengo un agujero en el pecho. Hey, ¿te importa si te pregunto una cosa? ¿Qué es? Ese tipo, el que se llama Orsted, me atacó en cuanto oyó tu nombre. ¿Y eso por qué? Porque es un terrible dios dragón. A pesar de lo virtuoso que soy, tiene una gran enemistad hacia mí. Virtuoso, bueno, es fácil enemistarse contigo. Pero si ese fuera el caso, ¿no deberías haberme dicho esto de antemano? Puedes ver todo tipo de cosas, ¿no? Sabías que me iba a encontrar con Orsted entonces, ¿verdad? Si al menos me hubieras dicho algo sobre no mencionarte si Orsted preguntaba, yo habría. No, lo siento. La verdad es que no puedo ver nada que tenga que ver con el dios dragón, ni el futuro ni el presente. No tenía ni idea de que te ibas a encontrar con él. Así que eso es, ¿pero por qué? Tiene una maldición que hace que no pueda verlo. ¿Maldición? ¿Así que esos realmente existen? Sí. ¿No los tenías en tu mundo? Alguien que nació poseyendo un poder inusual gracias a una anormalidad provocada por el maná. Ni siquiera tenemos el concepto de magia en el mundo del que vengo. Había algunos que decían que tenían la habilidad de sentir lo sobrenatural, pero para ser honestos, carecían de toda credibilidad. Ya veo entonces. Bueno, los tenemos aquí, los niños malditos que llamamos y todo eso. Orsted es un ejemplo de ello. Bueno, él también tiene otras 3 maldiciones. Así que 4. Eso es bastante increíble. Sí, en realidad he oído hablar de eso. Niños bendecidos y niños malditos, ¿verdad? Sí, eso es. Son la misma cosa, en realidad. A los humanos les gustan los binarios. Así que eso es todo. Entonces, ¿qué tipo de maldiciones tiene? Bueno, viste como Richard y Eris estaban aterrorizados de él, ¿verdad? Esa es una de sus maldiciones. Cada ser vivo en esta
este mundo lo odia o le teme. ¿Todos lo odian? Bueno, eso es un poco desagradable. Mi espíritu se rompería instantáneamente si fuera yo. Entiendo cómo se siente ser odiado. Espera, no necesitas simpatizar con él. Él nació así. Es un ser malvado que intenta destruir el mundo. Vamos, no digas eso. Cualquiera que estuviera constantemente rodeado de gente que los odiara terminaría queriendo destruir el mundo. Tuve el mismo tipo de pensamientos en mi vida anterior. A menudo me quejaba de ello en internet diciendo que deseaba que todo el mundo muriera. ¿Eso crees? Lo odio y no me importa cómo se siente. ¿Significa eso que también estás afectado por la maldición? El hecho de que no puedas verlo es por una de las maldiciones que le han echado, así que tiene una maldición que hace que lo odien, una maldición en la que no puedes verlo. ¿Qué más? ¿Quién sabe? No puedo verlo, así que no lo sé. De acuerdo, pero si es tan peligroso, con más razón desearía que me hubieras dicho que alguien así existía. Nunca soñé que ustedes dos se conocieran. Caminando por un mundo tan vasto como este, las posibilidades de encontrarnos con él serían como encontrar una aguja en un pajar, ¿verdad? Ahora que lo pienso, en realidad no sentí ningún odio o miedo hacia él. ¿Y eso por qué? No es porque vienes de otro mundo. Así que los de otro mundo no se ven afectados por la maldición. Eso es lo que parece. Lo mismo pasó cuando conociste a Richard, ¿verdad? Espera un segundo, ¿de qué estás hablando? ¿Es Richard uno de esos niños malditos también? No, es solo la maldición de la lanza de Laplace. Laplace también tenía una maldición de miedo sobre él, pero la transfirió a su lanza y la pasó a la tribu Super en su lugar. Hizo de su cabello verde la clave de su efectividad. ¿Maldición? Él lo pasó. Oye, ¿qué está pasando? ¿Sabías esto desde el principio? ¿Lo sabías y por eso hiciste que le ayudara? ¿Me hiciste perder el tiempo y el esfuerzo? No, no te hagas una idea equivocada. La maldición de toda la tribu de los Super se desvanecerá gradualmente con el tiempo. Un poco se queda con Roger, pero desde que se cortó el cabello, eso inmediatamente redujo su efectividad. Ahora que lo mencionas, Sylphie fue intimidada por su cabello, pero no me dio la impresión de que le temieran. Aparte de eso, ¿por qué el cabello? ¿Por qué es la fuente de su maná? Porque el cabello de Laplace también era verde. Ahora lo entiendo. Había algo similar a eso en mi mundo también, usando puntos de coincidencia y juegos de palabras para maldecir o eliminar a la gente. En cualquier caso, gracias a su implicación contigo, su maldición se está desvaneciendo. Todavía hay un arraigado sentido de discriminación que permanece, pero con el tiempo y los propios esfuerzos de Richard, tal vez pueda hacer algo para cambiar eso. Entonces no fue un desperdicio total después de todo. Me alegra oír eso. Entonces, supongo que sí que piensas un poco en tus acciones. Bueno, será difícil para ti borrar completamente todos los prejuicios contra los Super. Es un asunto complicado, después de todo. Aún así, sí. En cualquier caso, es genial. Sí, genial de hecho. Parece que valió la pena presentarlos a los dos. ¿Esa es la razón por la que nos presentaste? Si ese es el caso, ¿no deberías haberme dicho eso? No tenías intención de escuchar lo que tenía que decir al principio, ¿verdad? No tuve la oportunidad. Bueno, supongo que es verdad. Fui bastante hostil cuando te rechacé. No puedo negar eso. Aparte de eso, incluso Richard fue fácilmente vencido por Ørsted. Nunca imaginé que sería tan fácilmente derrotado. Dado su oponente, por supuesto que Richard perdería. Sí, es uno de los 7 grandes poderes. Después de todo, ¿cómo pudiste derrotarlo? No puedes. ¿No puedes? Supongo que realmente hay una gran diferencia en la habilidad. Es la persona más fuerte de este mundo, incluso tan restringida como lo está por todas esas maldiciones. ¿El más fuerte? Pero el dios dragón es solo el segundo en la lista de los 7 grandes poderes. ¿Qué hay del primero? El dios de la técnica también es fuerte, pero si Ørsted realmente se esforzara al máximo, él sería el vencedor. Ørsted puede usar todas las habilidades y técnicas que existen actualmente en este mundo, y encima de eso, también puede usar su propia magia única que es específica del dios dragón. Todas las habilidades y técnicas, suena como cierto salvador post-apocalíptico que conozco. Oh, ¿también tienes a alguien así en tu mundo? Pueden copiar todas las técnicas de cada oponente con el que han luchado, aunque son bastante fuertes incluso sin esa habilidad. Suficiente para destruir a su oponente con la punta de un dedo. ¿Con solo la punta de un dedo? Eso es increíble, pero también lo es Ørsted. Si se pusiera serio, podría destruir este mundo entero. Llamarlo fuerte parece un poco vago. ¿De qué tan fuerte estamos hablando? ¿Anormalmente? ¿Desastrosamente? De cualquier manera, no puede liberar su verdadero poder gracias a una maldición. Así que ese es el problema. Esas maldiciones sí que son una molestia. Por cierto, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué es? Hace un segundo dijiste que no sabías de sus maldiciones, ¿verdad? Dijiste que no sabías nada de ellas, aparte de la que lo odias y la que no puedes ver nada que tenga que ver con él. Así que, ¿por qué sabes que no puede liberar su verdadero poder por una maldición? Está bien. Este es el final, así que vamos a llevarnos bien. No haré un escándalo, no importa lo que me estés escondiendo. Entiendo que te importaba Richard después de todo, y también fue gracias a ti que Lilia y Aisa se salvaron. No voy a discutir sobre estas pequeñas mentiras que has dicho. No
importaba cuáles fueran tus planes para mí en el futuro, terminaron siendo efímeros, de todos modos. Para ser honesto, hay muchas otras cosas que me gustaría preguntarte, como por ejemplo por qué me presentaste a la gran emperadora del mundo demoníaco y esas cosas, o dónde se encuentran algunas de las otras personas desaparecidas, o cuál es tu verdadero objetivo en primer lugar. Todas las cosas que son un poco tarde para preguntar ahora. Bueno, ¿qué puedo decir? Ambos somos fracasados, así que seamos amigos. Dejemos las formalidades y divirtámonos juntos. Podemos bailar desnudos, mostrar nuestros talentos ocultos, y por supuesto, tampoco me importa si dibujamos caras en nuestras barrigas para hablarnos. El final. Sí, este es el final. Quiero decir, ¿no es así, Mori? Después de todo. Oh, ya veo. Has perdido toda esperanza y te has rendido. Todo lo contrario de cómo eras cuando nos conocimos, ¿no? En aquel entonces, morí sin saber qué diablos estaba pasando. Esta vez, bueno, no hay nada que pueda hacer al respecto. Además, más o menos sabía que cuando muriera, acabaría aquí. No tengo ni idea de dónde va la gente cuando muere, pero pensé que vendrías a hablar conmigo cuando ocurriera. Ah, parece que mi conciencia aquí se está desvaneciendo. Parece que ya es hora de que nos separemos. Me alegro de que hayamos podido tener una conversación tranquila aquí al final, al menos. Así que de eso se trata. Bueno, entonces tengo buenas noticias para ti. HM, no estás muerto. Antes de que supiera lo que estaba pasando, el agujero en mi pecho había desaparecido. De repente mis ojos se abrieron de golpe. Eris estaba justo ahí, justo delante de mis ojos. Estaba tirado en el suelo, mirándola. La parte de atrás de mi cabeza se sentía caliente, y pronto me di cuenta de que era porque ella estaba acunando mi cabeza en su regazo. Su cara estaba llena de ansiedad mientras me miraba, como si estuviera mirando algo que no quería ver. Pero cuando abrí los ojos, el alivio brilló visiblemente en su cara. Sus ojos eran de color rojo brillante. Rudeus, ¿estás despierto? Sí, Black. Traté de hablar, pero en vez de eso me salió sangre. Rudeus. Eris me rodeó con sus brazos. Jejecheche, gag. Dejé de toser sangre, solo para empezar a ahogarme violentamente. Eris me acarició la espalda. ¿Estás bien? Vi la mirada de confusión en su cara e incliné mi cabeza. ¿Por qué estoy vivo? La herida en mi pecho se había cerrado completamente. Bueno, la palabra completamente podría haber sido un poco engañosa. Había un agujero en el centro de mi bata y debajo una cicatriz, como si alguien me hubiera soldado. Mierda, esto es raro, pensé. Mi mano derecha no tenía un parásito alienígena adherido a ella. Sin embargo, hace un momento, cuando esa chica dijo algo, Orsted o como se llame, usó magia para curarte. Mi pregunta había sido mayormente retórica, pero Eris incoherentemente buscó una respuesta para mí. Chica, la llamó Nanaoshi. Nanaoshi, esa chica de antes. Sí, recordé que así la llamaba Orsted. Pero espera, Nanaoshi. Sentí que había escuchado eso en algún lugar antes. En algún momento del último año, nada menos. Pero, ¿dónde fue? No lo recuerdo. Así que se esforzó en curar a la persona que acababa de matar. ¿En qué estaba pensando? Estaba seguro de que me había atravesado el corazón. El daño severo de un órgano interno no se puede arreglar con la magia de curación intermedia. Eso significaba que debía haber usado magia de nivel avanzado o algo aún más poderoso. Orsted debe haber poseído una magia curativa de tal poder que podía salvar instantáneamente a alguien que había sufrido una lesión fatal. Parecía que el dios hombre no había mentido del todo cuando dijo que Orsted podía usar cualquier habilidad o técnica del mundo. Estaba completamente derrotado. Incluso si estaba en un nivel completamente diferente al mío, era una declaración precisa. Se clasificó en segundo lugar entre las 7 grandes potencias del mundo. De acuerdo con el dios hombre, era en realidad el más fuerte. Claramente, el título no era solo para mostrar. ¿Qué hay de Ruiker? No se ha despertado todavía. Tras una nueva inspección, me di cuenta de que Ruiker estaba durmiendo al borde de la carretera. El carruaje también se había hecho a un lado y un fuego estaba crujiendo. ¿Había hecho Eris todo eso ella sola? Es la primera vez que veo a Ruiker acostado de lado de esa manera. Dije, Rudeus, no deberías hablar todavía. Te estabas ahogando en sangre. Estoy bien ahora. Esos eran solo escombros que aún quedaban en mi garganta, dije, aún cuando mi cabeza permanecía en su regazo. No quería moverme. Iba a quedarme aquí para siempre. Me preguntaba qué pasaría si me daba la vuelta y giraba la cara en cierta dirección. De hecho, eso era lo único en lo que pensaba. Esto era probablemente parte del instinto de supervivencia innato de la humanidad. Cuando se enfrentaban a la muerte, la gente quería dejar atrás su descendencia, después de todo. Ah, bueno, lo que sea. No pensemos demasiado en asuntos complejos. Vamos a sumergirnos. Estar vivo es algo maravilloso, dije mientras giraba mi cuerpo y envolvía mis brazos alrededor de la cintura de Eris. Tomé una larga y profunda respiración y su olor llenó mi nariz. Rudeus, eres muy entusiasta. Me siento como si todo parece estar desbordándose. Más que de costumbre, de todos modos. Sin duda por ese hombre, Orsted, o porque tuve ese sueño con el dios hombre. Me estoy repitiendo, pero no hay duda de que me sentí con una energía inusual desde que desperté. Entonces estoy bien para golpearte, ¿verdad? Hubo un temblor en la voz de Eris mientras flotaba hacia mí. Uno furioso
incluso por el sonido de la misma. Oh, bueno, no es que pueda culparla. Estaba tan preocupada por mí y aproveché la oportunidad para acosarla sexualmente. Yo también estaría enojado en su posición. Me dio un puñetazo. Golpeó. Luego me empujó hacia su pecho y me rodeó la cabeza con sus brazos. Su pecho era suave contra mi mejilla. Podía oír el latido de su corazón en lo profundo y desde arriba venía el débil sonido de su llanto. Estaba llorando en silencio. Gracias a Dios, susurró. Levanté la mano lentamente y le di una palmadita en la espalda. Capítulo 11. El final del viaje. Los tres llegamos finalmente al reino de Asura 3 días después. Estaba justo delante de nosotros, o mejor dicho, estábamos justo en él. A pesar de eso, los eventos del día anterior todavía nos pesaban, dejando miradas tristes en nuestras caras. Habíamos sido completamente derrotados. Habíamos sido aniquilados tan abruptamente que incluso me habían quitado la vida. Orsted me había resucitado por algún extraño capricho, pero si no fuera por eso, ni siquiera estaría aquí. Eso no se había asimilado todavía. Era cierto que yo había pensado que no quería morir cuando él asestara su último golpe. Uno esperaría que estuviera traumatizado, y aún así, cuando abrí los ojos, me sentí refrescado. Bueno, eso fue un poco exagerado. Fue más como, oh, ¿fue solo un sueño? Fue la misma sensación que tuve cuando me desperté de una pesadilla. Tal vez porque había visto al dios hombre justo cuando estaba muriendo y todo se sentía surrealista. Dicho así, parecía que el dios hombre debía haber adivinado lo que estaba pasando y se forzó a sí mismo a entrar en mi conciencia. Para ser honesto, en un nivel instintivo, no quería nada más que rechazarlo. Pero el dios hombre sí se preocupaba por Ruigert y sus asuntos, así que tal vez el dios no era tan malo. Aparte de eso, desde que casi muero, Eris se ha mantenido muy cerca de mí mientras estábamos dentro del carruaje. Antes, se paraba en diagonal frente a mí y decía, estoy haciendo un entrenamiento de equilibrio, ¿por qué no lo intentas? Pero últimamente había empezado a sentarse, específicamente justo a mi lado, lo suficientemente cerca para que nuestros muslos se toquen. Ayer había piel asomando por el dobladillo de sus pantalones. Es solo instinto humano querer tocar algo que se puede ver, así que estiré la mano derecha, solo un poco, y la acaricié. A cambio, Eris me miró fijamente, con la cara roja. Ella no me golpeó. Eris, la que siempre estaba golpeando a la gente, se había detenido de repente. Incluso cuando hice algo por lo que merecía ser golpeado, ella no lo hizo. Su cara se sonrojaba y en su lugar me miraba con ojos brillantes. Y seguía haciéndolo, mirándome fijamente. No solo eso, sino que se sentaba a mi lado. En el pasado, se alejaba cuando yo hacía cosas así, pero ahora se mantenía cerca. Para ser completamente honesto, estaba llegando al punto en el que quería meter mi mano en sus pantalones. Así que deseaba que pusiera algo de distancia entre nosotros. Sabía que había algunas cosas que podías pasar con una risa y otras que no. Me estaba conteniendo. Pero tanto si sabía de mi conflicto interno como si no, Eris se mantuvo cerca de mí de todos modos. Si dejaba mis manos desocupadas, se alejaban en dirección a Eris. Así que actualmente estaba creando magia con mi mano izquierda y usando mi derecha para perturbar el maná que sale de ella. Esta era la magia que Orsted había usado. Creo que lo había llamado magia de perturbación. Justo antes de que el maná tomara forma al juntarse en mi mano, usé diferentes menás para interrumpirla y dispersarla. Era simple y no costaba mucha maná, pero era una técnica increíble. En retrospectiva, este método de anulación era similar a la barrera del rey en la que quedé atrapado en el reino de Sirón. Era simple de explicar, pero realizarlo era bastante difícil, quizás porque estaba usando mi mano no dominante para conjurar. La mayoría de las veces la magia aún tomaba forma, aunque de forma imperfecta. Era extremadamente difícil anularla completamente de la forma en que lo había hecho Orsted, pero todavía podía ser usada como un freno, incluso en su imperfección. En realidad me había enseñado algo bastante útil. Hey, Rudeus, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo? Intento imitar la magia que usó Orsted, dije. Eris me miró fijamente las manos. A mi izquierda había hecho un pequeño y deforme cañón de piedra que cayó al suelo con un pequeño golpe. Otro fracaso. Casi me sentí como si estuviera jugando a piedra, papel o tijera con mis manos. No importaba cómo lo intentara, seguía dejando que mi mano izquierda ganara. HM. Esto no iba a funcionar si yo estaba siendo descuidado al respecto. En otras palabras, había algunas reglas para interrumpir la magia. ¿Significaba eso que sí podía desatar la magia de acuerdo con esas reglas? ¿Podría anular su magia perturbadora? Las posibilidades eran cada vez mayores. ¿Qué tipo de magia es? Del tipo que anula la magia, respondí. Puedes hacer eso. Lo estoy practicando ahora mismo. ¿Por qué estás haciendo algo así? Eris preguntó. Ha habido un número de veces últimamente que he tenido mi magia sellada y no he podido hacer nada. Supongo que se podría decir que estoy investigando. Al menos, si volvemos a ver a Orsted y se convierte en una pelea, quiero ser capaz de alejarme de él. Tiene sentido. Eris se quedó callada. Durante un corto tiempo, el único sonido era el de cañones de piedra golpeando el suelo. Hey, Rudeus, ¿cómo es que eres tan fuerte? ¿Fui realmente fuerte? Creo que eres más fuerte que yo, le dije. Eso no es cierto en absoluto. La conversación se extinguió. Eris parecía tener algo que quería preguntar, pero no dijo
dijo nada. Me pregunté qué tenía en mente, pero no tenía la menor idea. No, eso no era del todo cierto. ¿Te preocupa el hecho de que fuiste tan fácilmente derrotado el otro día? Sí, dijo Eris. No fue su culpa. Según el dios hombre, Orsted era el dios dragón, el ser más fuerte de este mundo. Incluso había prescindido fácilmente de Ruiker. No fue una pelea justa. Existía en un plano que no se podía alcanzar solo con esfuerzo. En mi vida anterior, me esforcé mucho en algunas áreas y logré escalar algunas alturas, pero nunca me clasifiqué entre los mejores en nada. Incluso en los juegos en los que estaba absorto, en los que pensaba que no había forma de perder, siempre había gente mejor que yo. Orsted tenía maldiciones que lo restringían y a pesar de eso, su capacidad de lucha física superaba a la de Ruiker. Había derrotado a Eris con una mano y me dejó completamente impotente. Además de eso, luchó de una manera tan precisa que no ejerció más esfuerzo del necesario para llevarte de la máxima potencia a cero, lo que significaba que todavía tenía energía de sobra. No tenía ni idea de lo fuerte que sería si se esforzaba al máximo. Es un oponente injusto a tener, no es tu culpa. Pero podía entender por qué Eris estaba preocupada. Ella había sido asesinada por un ataque. Él había tomado su ataque de espada directamente y la envió a volar. Todavía eres joven. Mientras trabajes duro, te harás más fuerte, le aseguré. ¿De verdad crees que? Sí, incluso Gislan y Ruiker dijeron lo mismo, ¿no? Eris levantó de repente la cabeza y me miró directamente. Sabes que casi te mueres, ¿verdad? ¿Por qué estás? ¿Cómo puedes decir eso tan fácilmente? Bueno, porque me pareció surrealista. Tampoco estaba pensando en intentar luchar contra él en el futuro. La próxima vez que viera su cara, iba a salir volando como un cohete, o tal vez esconderme en las sombras como una rata. Si no podía encontrar una manera de correr, tal vez le rogaría que me perdonara la vida. Recé para que no fuera una visión que Eris tuviera que ver, porque no quiero morir la próxima vez, dije finalmente. Es cierto, no quieres morir, ¿verdad? Por favor, no te preocupes. Voy a trabajar duro para que si alguna vez terminamos en otra situación peligrosa como esa, pueda levantarte y salir corriendo. Eris tenía una mirada complicada en su cara mientras apoyaba su cabeza contra mi hombro. Podría haber ganado más puntos de afecto con ella si hubiera aprovechado la oportunidad de acercarme y acariciar su cabeza, pero estaba en medio de lanzar magia de perturbación con mi mano derecha. Bueno, pase lo que pase, tenemos que ser un poco más fuertes, solo un poco más. No había forma de que nos convirtiéramos en los más fuertes de este mundo. El techo aquí era demasiado alto, pero quería al menos ser lo suficientemente fuerte para poder escapar si nos atacaba algún bicho raro. Mientras pensaba eso, presioné mi cara contra el pelo de Eris e inhalé su olor. Una vez que cayó la noche y Eris estaba dormida, hablé con Ruiker. Habíamos hablado incluso menos de lo habitual desde ese incidente. Ruiker no era muy charlatán para empezar, pero desde entonces se había vuelto morosamente callado. Probablemente se culpó por lo que pasó porque, a pesar de su promesa de llevarnos a salvo a casa, no había sido capaz de protegernos. Pero al menos yo seguía vivo, sin importar cuánta suerte tuviera que ver con eso. Ese hombre, Orsted es aparentemente el dios dragón, le dije, el número 2 de los 7 grandes poderes. Abrí la conversación con ese comentario, partiendo de la idea de que como nuestro oponente era demasiado fuerte, era natural que perdiéramos. Así que eso es lo que era. No me extraña que fuera tan fuerte, ¿verdad? Después de que te noquearon, no pude hacer nada para oponerme a él. Esta es la primera vez desde la place que he echado una sola mirada a alguien y he sentido que no podía derrotarlo. Ruiker no sabía que las maldiciones restringían el poder de Orsted. No sabía que había sido derrotado en combate físico por un oponente que se estaba conteniendo. Si supiera la verdad, podría sorprenderle. Ni siquiera yo creo que pueda enfrentarme a la élite de las 7 grandes potencias. Esas personas son monstruos más allá de la comprensión. Fue mala suerte encontrarnos con alguien así en la carretera. Solo se puede considerar buena suerte que hayamos logrado sobrevivir. Las palabras hacían que sonara como si estuviera dando excusas, pero también parecía que había un matiz de autorreproche en el tono de Ruiker. Tal vez reconoció que no había nada que pudiera hacer, pero lo vio como un asunto aparte de no poder cumplir con su deber. Rudeus, continuó, si volvemos a encontrarnos con alguien así, no debes pelearte con él, ni siquiera te encuentres con sus ojos. Si no quieres que las cosas vuelvan a suceder como lo hicieron esta vez, es decir, ese sí. Bueno, la próxima vez probablemente desviaré la mirada y seguiré adelante. Estaba enfadado conmigo. Si no hubiera llamado a Orsted, probablemente nos hubiéramos pasado de largo. Admitiría ese error, aunque al principio no parecía tan peligroso. No, después de que Ruiker y Eris reaccionaran como lo hicieron con él, debería haber sido más cauteloso. Entonces, ¿qué es lo que te molesta? Yo pregunté. Ruiker me miró fijamente. ¿Quién es el dios hombre? Oh, así que de eso se trataba. Al principio, parecía que tenía la intención de dejarnos ir. A pesar del aura sedienta de sangre que irradiaba de él, en realidad no había nada asesino en sus ojos. Pero en el momento en que escuchó el nombre de dios hombre, volvió toda esa animosidad hacia ti. Cerré los ojos. ¿Debo decírselo o no? Fue una decisión que pensé que ya había tomado antes, pero por muy desagradable que pareciera,
manera, el hombre Dios no era tan mala persona, y después de lo que nos había pasado, no me gustaba mantener las cosas ocultas. En realidad, el Dios hombre es, a pesar de lo mucho que había pensado en contarle a Richard o no, una vez que tomé mi decisión las palabras salieron bien, se me escaparon de los labios. Le dije que desde el incidente del desplazamiento, un misterioso ser que se llamaba a sí mismo el Dios hombre había aparecido de vez en cuando en mis sueños, que me había aconsejado que ayudara a Richard, que también me había aconsejado en otras ocasiones, que mi comportamiento sospechoso se debía a que estaba siguiendo ese consejo. Entonces le dije que parecía que el Dios hombre y el Dios dragón eran enemigos. Le dije que mis conversaciones con el Dios hombre eran vagas y que probablemente olvidaba muchos detalles, pero lo narré todo tan ampliamente como pude. El hombre Dios y el Dios dragón, los 7 dioses de la antigüedad. Es todo tan repentino que es difícil de creer, dijo Richard. Apuesto a que sí, pero hay partes que tienen sentido. Después de decir eso, Richard se quedó en silencio. El aire estaba dominado por el sonido crepitante del fuego mientras ardía. Las sombras que creó bailaron alrededor, grabándose en la cara de un viejo guerrero. Gracias a su genética, Richard parecía bastante joven, pero había algo en su expresión que insinuaba una historia devastada por la batalla. De repente recordé que, en mi último sueño, el Dios hombre y yo habíamos hablado un poco sobre la maldición de Richard. Por cierto, señor Richard, sobre la mala reputación de la tribu Super. Aparentemente es una maldición, que, para ser precisos, era una maldición puesta en la plaza, que él transfirió a sus lanzas, que luego se extendió a toda la tribu de los Super. O eso es lo que dijo el Dios hombre. Ya veo, así que es una maldición. Compartí esa información con él pensando que serían buenas noticias, pero Richard frunció el ceño y se puso a pensar. Nunca he oído hablar de transferir una maldición antes, pero si es la place de quien estamos hablando, es posible. Fue capaz de hacer cualquier cosa. No sabía mucho sobre maldiciones, así que Richard probablemente sabía más sobre ellas que yo. Parecía considerarlo un poco más, pero al final solo dejó salir una risa débil. Si es una maldición, entonces no hay forma de arreglarla. No hay. Yo pregunté. No, se llaman maldiciones porque no hay forma de levantarlas. Nunca he oído hablar de una maldición que afecte a toda una tribu, pero si eso es lo que dijo un dios, entonces probablemente sea cierto. Dejó escapar una risa de autodefensa, como si dijera que todo lo que había hecho hasta ahora había sido en vano. Podría haber sido solo la iluminación, pero parecía que había lágrimas en los bordes de sus ojos. Pero, empecé. ¿Qué es? El hombre Dios dijo que a diferencia de las maldiciones ordinarias, esta se desvanece con el paso del tiempo. Que también dijo que aún permanece en ti, señor Richard, pero que lo has reducido severamente cortándote el cabello. ¿Hablas en serio? Lo gritó tan repentinamente que Eris se dio vuelta mientras dormía, murmurando Esta fue probablemente una conversación que debía haber tenido con ella también, pero, o bueno, podría hacerlo de nuevo cuando se despertara. Sí, dijo que en este momento lo que queda son solo rastros de la maldición y los prejuicios iniciales que creó. La reputación de la tribu de los Super puede recuperarse lenta pero seguro, dependiendo de lo duro que trabajes de aquí en adelante. Ya veo, eso tiene sentido. Pero eso es justo lo que el Dios hombre dijo, añadí. Aunque confíes en lo que dice, sería mejor tomarlo con un grano de sal. Debemos seguir siendo tan cautelosos como hasta ahora. Lo sé. Aún así, escuchar eso fue suficiente para mí. Richard se quedó en silencio otra vez. No era solo la iluminación lo que lo hacía parecer así. Tenía lágrimas cayendo por su cara. Bueno, entonces, ya es hora de que me vaya a la cama. Sí, fingí no ver sus lágrimas. Nuestro Richard era un guerrero confiable y un hombre fuerte que no lloraba. Pasó un mes después de eso. No visitamos la capital, sino que seguimos una ruta estrecha cada vez más al norte. Pasamos por muchos pequeños pueblos agrícolas y vimos campos de trigo extendidos delante de nosotros y molinos de agua a un lado mientras seguíamos nuestro camino. No reunimos información, solo nos dirigimos al norte con toda la velocidad que podíamos reunir. Pensamos que nos pondríamos al día, sobre todo una vez que llegáramos al campo de refugiados, pero aún más importante, ya casi estábamos allí. Solo queríamos llegar a nuestro destino lo más rápido posible. Finalmente, llegamos a la región de Fitoa, que ahora estaba vacía. Incluso en lugares donde antes había habido rastros de civilización, ahora no había nada en absoluto. No había campos de trigo, ni campos de flores de batirus, ni molinos de agua, ni edificios para el ganado. El pasto era todo lo que se extendía ante nosotros, un campo que se extendía a lo largo y ancho. La escena creó una sensación de vacío que acunamos en lo profundo de nuestro interior al llegar a la actual y única ciudad de la región de Fitoa, el campo de refugiados. Nuestro destino final. ¿Qué pasa? Richard descendió del asiento del conductor. Miré a mi alrededor pensando que tal vez algún monstruo había aparecido, pero no vi ningún enemigo. Richard se acercó a la parte trasera del carruaje y dijo, aquí es donde me despido. ¿Qué? Levanté mi voz en shock ante su repentina declaración. Los ojos de Eris también se abrieron mucho. Espera un segundo. Casi nos caemos del carruaje cuando nos paramos para enfrentarnos a Richard. Esto fue demasiado rápido. Acabábamos de llegar al campo de refugiados. No, estábamos a un paso.
paso. ¿No puedes al menos descansar un día? No, al menos entrar en la ciudad con nosotros. Sí, quiero decir. Eris empezó. Innecesario. Las palabras de Richard fueron cortas cuando nos miró. Los dos son ahora guerreros. No necesitan mi protección. Eris se quedó callada cuando dijo eso. Para ser honesto, había olvidado que la única razón por la que Richard se había quedado con nosotros tanto tiempo era para llevarnos a nuestra casa y que una vez que llegáramos allí nos despediríamos. Pensé que siempre estaríamos juntos. Señor Richard, empecé y luego dudé. Si tratara de detenerlo, ¿se quedaría con nosotros? En retrospectiva, le había causado enormes problemas. Era cierto que había traído su cuota de problemas con él, pero le mostré mucho más de mis patéticas debilidades. A pesar de eso, aquí estaba reconociéndome como un guerrero. No podía pedirle nada más. Si no hubieras estado con nosotros, dije, estoy seguro de que no habríamos llegado tan lejos en 3 años. No, estoy seguro de que podrías haberlo hecho. Eso no es cierto. Soy demasiado descuidado en algunas cosas, así que habríamos caído en algo en el camino, creo. Mientras seas capaz de reconocer eso, estás bien. Hubo numerosas ocasiones en las que me encontré en el límite de mi ingenio, como cuando me llevaron cautivo a Sirón. Si Richard no hubiera estado con nosotros, probablemente habría entrado en pánico aún más. Rudeus, ya te lo he dicho antes. La cara de Richard estaba aún más tranquila que de costumbre. Como mago, ya has alcanzado una especie de perfección. A pesar de todo el talento que posees, aún no dejas que se te suba a la cabeza. Deberías ser consciente de lo que significa ser capaz de hacerlo a tu edad. Me sentí en conflicto con el significado de esas palabras. Incluso si me llamaba joven, mi edad real era de más de 40 años. La razón por la que no dejé que las cosas se me subieran a la cabeza fue porque todavía retenía esos recuerdos. Aunque los 40 probablemente todavía se consideraban jóvenes en lo que respecta a Richard. Yo hice una pausa cuando empecé a hablar. Pude haber sacado una lista de mis debilidades, pero me pareció demasiado patético. Quería estar ante este hombre con la cabeza bien alta. No, lo entiendo. Señor Richard, gracias por todo lo que ha hecho por nosotros hasta ahora, dije. Empecé a inclinarme, solo para que me agarrara y me detuviera. Rudeus, no te inclines ante mí. ¿Por qué no? Yo pregunté. Puedes pensar que he hecho mucho por ti, pero creo que tú has hecho mucho por mí. Gracias a ti, veo la esperanza de que mi tribu pueda recuperar su honor una vez más. No hice nada. Básicamente no fui capaz de hacer nada. Había intentado convertir el nombre de Den en algo positivo en el continente demoníaco, pero nunca fuimos más que un grupo de aventureros mientras estuvimos allí. En el continente Milis, ese nombre no tenía el mismo peso. Yo había querido idear una nueva estrategia, pero no dejaba de retroceder, y entonces llegamos al continente central y no pude hacer nada más para ayudarlo. Me gustaba pensar que todo lo que habíamos hecho tenía algún impacto, pero no podía borrar la considerable historia de opresión en el mundo, y no podía hacer nada acerca de los prejuicios que la gente tenía hacia la tribu de los super. No, hiciste mucho. Me enseñaste que mi método directo de salvar a los niños no era el único que existía. Pero ninguno de mis métodos fue muy efectivo, respondí. Aún así, he cambiado. Lo recuerdo todo. Las palabras de esa anciana de la ciudad de Ricarizu que, gracias a tus planes, dijo que no encontraba a la tribu super aterradora. Las miradas en las caras de esos aventureros cuando escucharon el nombre de Den, como no se asustaron, sino que se rieron alegremente. La cercanía que sentí con los guerreros de la tribu Doldia y cómo me aceptaron incluso después de que les dijera que era un super. Y los soldados de Sirone y cómo lloraron al darme las gracias cuando se reunieron con sus familias. Los dos primeros aparte, el resto sucedió por los propios esfuerzos de Richard. Yo no había hecho nada. Esas fueron cosas que hiciste por ti mismo, le dije. No, no podía hacer nada por mí mismo. En los 400 años desde la guerra trabajé solo, incapaz de dar un solo paso adelante. El que me mostró ese paso fuiste tú, Rudeus. No me importa un dios que nunca he visto. La persona que realmente me ayudó fuiste tú. No importa lo que pienses, siento una deuda de gratitud contigo. Por eso no quiero que bajes la cabeza hacia mí. Los dos somos iguales. Si quieres darme las gracias, mírame a los ojos, dijo Richard mientras extendía un brazo hacia mí. Lo miré a los ojos mientras extendía la mano y agarraba la mía. Lo diré otra vez. Gracias, Rudeus, por todo lo que hiciste por mí. Y lo mismo para ti. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Cuando le apreté la mano, sentí la fuerza que venía de él. Las esquinas de mis ojos comenzaron a picar. Richard había aceptado a alguien como yo, alguien que era patético, que había fracasado en todo el camino. Después de unos momentos, apartó la mano y la apoyó sobre la cabeza de Eris. Eris dijo, ¿qué? ¿Puedo tratarte como a una niña por última vez? Bien, lo que sea, respondió bruscamente. Había una leve sonrisa en la cara de Richard mientras le acariciaba la cabeza. Eris, tienes talento, suficiente para llegar a ser mucho, mucho más fuerte que yo. Mentiroso. Después de todo, perdí por... Su boca se enroscó hacia abajo en un mohín. Richard se rió y dijo las mismas palabras que siempre había usado cuando practicaban. Sobreviviste a un ataque en batalla de un hombre que lleva el nombre de un dios. Tú, entienda lo que eso significa, ¿verdad? Ella lo miró fijamente.
lentamente. Luego, al final, sus ojos se abrieron de par en par con la comprensión. Lo entiendo, buena chica. Rickard le dio una palmadita en la cabeza antes de dejar caer su mano. Eris mantuvo el ceño fruncido en su cara y se hizo una bola con las manos en los puños. Parecía que estaba haciendo todo lo posible por contener sus lágrimas. Aparté mi mirada de ella y le pregunté a Rickard, ¿qué vas a hacer después de esto? No lo sé. Por ahora, pretendo buscar cualquier remanente de la tribu Super en el continente central. Restaurar el honor de mi tribu es solo un sueño dentro de un sueño si estoy solo. Muy bien, entonces, buena suerte. Si tengo algo de tiempo libre, veré si puedo hacer algo para ayudar también. Y si tengo algo de tiempo libre, me ocuparé de buscar a tu madre, dijo Rickard al darse la vuelta. No necesitaba prepararse para su viaje. Podía abrirse camino incluso si salía solo con la ropa puesta. Sin embargo, de repente se detuvo y se dio la vuelta. Eso me recuerda que tengo que devolver esto. Rickard quitó el colgante que colgaba de su cuello. Era el colgante de la tribu Migur que había recibido de Roxy. Era el único objeto que nos unía a Roxy y a mí, al menos lo había sido. Por favor, quédatelo, le dije. ¿Estás seguro? No es importante para ti. Es exactamente por eso que quiero que lo conserves. Cuando dije eso, asintió con la cabeza. Parecía que estaba dispuesto a aceptarlo. Muy bien entonces, Rudeus, Eris, volvamos a vernos, dijo Rickard mientras nos dejaba a los dos. Habíamos pasado tanto tiempo hablando de las cosas cuando dijo por primera vez que vendría con nosotros al principio. Y sin embargo ahora, cuando se iba, todo parecía estar sucediendo en un instante. Había tantas cosas que quería decirle. Tantas cosas habían sucedido, desde que nos conocimos en el continente demoníaco hasta que llegamos al reino de Asura. Tantos sentimientos que las palabras no podían describir. ¿Cómo no querer despedirnos de nuestro compañero? Encontrémonos de nuevo. Todos esos sentimientos estaban envueltos en esas pocas palabras mientras su silueta se alejaba en la distancia. Así es, tenemos que encontrarnos de nuevo, me dije a mí mismo. Seguramente lo haríamos. Mientras estuviéramos vivos, definitivamente nos volveríamos a encontrar. Eris y yo vimos a Rickard irse, en silencio y con gratitud por todo lo que había hecho por nosotros hasta ahora, hasta que se desvaneció por completo. Así fue como nuestro viaje llegó a su fin.